Bueno, como decía, entonces vamos a ver, a partir del ejemplo de navegación, voy a crear un nuevo proyecto y vamos a hacer un ejemplo de utilización de, bueno, de implementación de una splash screen sencillita. Voy a cerrar este proyecto y voy a abrir uno nuevo a partir de una actividad vacía también de Compose y le voy a llamar splash screen example. Por ejemplo, esperar a que cargue. Bien, ya ha cargado. Vale, lo primero que vamos a hacer es modificar esta main activity igual que hicimos con la anterior. Pues en la main activity me interesa simplemente iniciar la navegación, entonces yo ya aquí directamente dentro del set content, es que no voy ni a aplicar bueno, el tema sí, pero no voy a meter el scaffold ni nada en esta, y directamente lo que voy a hacer es llamar a app navigation. Todavía no está creada, por eso me da el error, pero bueno. ¿Qué ocurre con la splash screen? Lo que os comentaba, que es que pasa lo siguiente, voy a dejar por aquí el comentario y lo leo. La forma más sencilla de crear una splash screen con Jetpack Compose es crear una vista para la splash y otra para la principal, y haremos la navegación desde la primera, desde la splash, a la segunda tras un tiempo determinado. Este tiempo determinado, en este ejemplo lo vamos a simular, vamos simplemente a hacer que espere un número de segundos, pero lo lógico sería pues que esperase en base al tiempo de carga, en base a, pues imaginaos, si tenemos que traer cosas de base de datos, o de alguna API o algo por el estilo, lo lógico sería esperar ese tiempo que tardamos en cargar todos los datos para poder dibujar nuestra interfaz con todos los datos ya cargados. Como ahora vamos a tener una pantalla de ejemplo sencilla, vamos a, digamos, imitar ese comportamiento esperando unos segundos a mostrar la actividad principal. Fijaos que ya nos dice aquí que desde Android 12 podemos crear una splash screen con la API de splash screen, pero no es tan personalizable como la que vamos a crear, tan solo muestra un fondo y el icono, simplemente como la que ya pone por defecto cuando creamos un ejemplo. Además, la API de splash screen, perdón, no es compatible con versiones anteriores a Android 12. Claro, esto nos limita muchísimo también. Si queremos hacer una aplicación que sea compatible con dispositivos de Android 10 o Android 9, ya no podemos utilizar esta splash screen, ya tendríamos que programarla nosotros como vamos a hacer. Entonces vamos a empezar, al igual que hicimos la vez anterior, creando nuestros paquetitos. Vamos a crear dentro de UI nuestro package screens. Fijaos que por defecto nos lo mete dentro de UI y theme, porque dentro de UI ya tiene el paquete del tema con el colors, el tema y el type. Fijaros en si metemos screens no meterlo dentro del tema, si no fuera, pues metemos screen y aquí dentro de screen vamos a crear nuestras pantallas. Van a ser un file, un Kotlin file, y vamos a tener main screen y vamos a tener también, ya voy a crear las dos, splash screen. Esto, al igual que hicimos en la aplicación anterior de navegación, pues aquí simplemente que vamos a tener, pues vamos a tener un composable. Estoy en splash screen. Voy a hacer primero la main. La main screen será pues el contenido de la pantalla principal. Voy a hacer, como decía, un composable, que va a ser una función main screen, y esta función pues simplemente le meto un column que va a tener dentro un texto, simplemente para simular esa pantalla principal. Voy a decir que esto es la pantalla principal de la app, como digo, para simular esto, y voy a modificar un poquito el column para centrar las cosas y así, llamando su modifier. Voy a hacer modifier punto fill max size para que ocupe toda la pantalla y lo voy a centrar con lo típico del vertical arrangement y el horizontal alignment, porque estamos en una column. Todo al centro, ya sabéis, importamos esto y esto, alignment de compose. Y vamos a hacer una preview simplemente para ver cómo queda, pero es bastante basiquita. Entonces creo una preview, le voy a decir que show background a true para hacernos una idea, y esto va a ser también por supuesto un composable, una función main screen preview, que lo único que va a tener dentro pues es una llamada main screen. Vale, ahora ya podríamos ver aquí, refrescando, cómo queda la interfaz. Ya veis que solo voy a tener un texto centrado, tampoco hay mucho que ver, pero bueno, para ver que todo lo hemos hecho bien. Vamos a esperar a que Gradle termine de construir. Bueno, claro, vale. Voy a comentar mientras el App Navigation para poder ver la preview. Vale, voy a empequeñecer un poquito y ahí lo tenemos. Esto va a ser nuestra pantalla de la app, que como decía, pues casi un Hello World, no tenemos más. ¿Qué vamos a hacer en la Splash Screen entonces? Pues en la Splash Screen vamos también a tener un Composable. Esto no deja de ser otra pantalla, aunque la vayamos a ver durante unos segundos, que va a ser Splash Screen. Después recibirá la navegación y todo esto que tenemos que prepagar, propagar, perdón, para poder llegar a la main screen y así. Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo vamos a simular el efecto? Voy a hacerme fuera de Splash Screen
otra función composable, splash. Un splash. Y aquí le voy a meter lo que quiero que se vea. Lo que quiero que se vea en splash va a ser nuestra, digamos, entre comillas, pantalla de carga. Va a tener una column. Y la column va a tener algo parecido a lo que tenemos en la por defecto, pero por personalizarla un poco. Le vamos a meter la imagen y la imagen va a ser un painter que, como sabéis, tiene que llamar a painter resource para recibir una imagen, y el ID va a ser el mismo icono que teníamos, pero vamos a meterle algo más. Entonces drawball.r no me lo ha importado. Voy a hacer r.drawball.ic Launcher Foreground, que es la parte de delante del icono de la app, lo que es el iconito, y vamos a importar la clase R así a mano. Vale. ¿Qué más le voy a pasar? Le voy a pasar el Content Description, voy a decir que esto es el logo de la app. Si luego cambiásemos el icono, pues nos sigue sirviendo. Y voy a modificarlo un poco. Voy a hacer que esto sea un modifier que reciba lo siguiente. Le voy a cambiar el tamaño de momento. Bueno, de momento solo le voy a cambiar el fondo. Luego lo toqueteamos un poquito más. Voy a pasarle color.cyan, por ejemplo, para ponerlo en celeste. Y así ya lo toqueteamos un poquito. Aquí voy a añadir un spacer que reciba un modifier.size. Bueno, podríamos pasarle height solo para la altura, pero bueno. 16 dps. 16 dps que hay que importar, la extensión de la propiedad y un texto sencillo que ponga, pues, cargando, por ejemplo. Vale, me voy a hacer una preview también para ir viendo cómo queda esto. Una preview también con el show background a true. La preview igual que la otra, pues es un composable, que es una función splash preview, que voy a llamar a splash. Fijaos que splash preview es una preview de este elemento composable. Este elemento va a ser nuestra pantalla, pero yo en splash screen todavía no la voy a mostrar porque aquí quiero meter también la lógica de esa mentira que vamos a hacer de esperar unos segundos como si esto fuera, pues, una pantalla de carga real, ¿no? Bien, este es nuestra pantalla de carga. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, claro, me falta que la columna quiero que me ocupe el fill max size, todo lo que tengo aquí también. Voy a copiarlo, de hecho, directamente. Y lo voy a meter aquí. Y de esta forma ya nos hacemos una idea. Esto va a ser mi splash screen. Vamos a ponerla un poco más chula, quizás dándole un poquito más de tamaño. Voy a hacer .size aquí en la imagen. Le voy a decir que 128 dps. Un poquito más grande, no mucho, pero algo. Y voy a decir que la clipee y que le dé un shape de rounded corner shape, por ejemplo, con 32 dps. Pero bueno, esto un poco a gusto del consumidor, simplemente para que lo redondee un poquito. ¿Veis? Queda así ya más, bueno, un poquillo más vistoso, ¿no? Ponerle los colores que queráis, el tamaño que queráis, realmente a gusto del consumidor, que esto es meramente visual. Vale, ¿cómo hago esa pequeña trampa, por así decirlo? Bueno, antes de nada, yo quiero navegar, entonces directamente voy a hacer que cuando entre en Splash Screen, antes de hacer nada, que navegue. Yo desde Splash Screen quiero llamar a Splash, pero me falta hacer la parte de la navegación. La parte de la navegación, exactamente igual que hicimos en el ejemplo anterior, pues yo voy a tener aquí un paquete a la altura de UI, es decir, al mismo nivel de jerarquía, navigation. Y aquí dentro, si os acordáis, tenía dos archivos, básicamente. El primer archivo es un Kotlin file app screens, que básicamente va a contener una select class con las pantallas de la app. Entonces, una select class app screens, que lo que va a recibir es una ruta, perdón, val root, que es una string. Básicamente tenemos, al igual que en el ejemplo anterior, dos objetos. En este caso tenemos la main screen, bueno, que va a ser una app screens, que recibe una ruta que es main screen. Y la otra que vamos a tener, el otro object, va a hacer referencia a nuestra splash screen de app screens también, con la ruta splash screen. Esto es igual que lo que hicimos en el ejemplo anterior. Bien, la otra cosa que nos hacía falta, además de App Screens, si os acordáis, es el App Navigation con el navhost. Lo vamos a crear también dentro de Navigation, otro Kotlin file, que va a ser App Navigation. Y App Navigation es también una función composable, la definimos como App Navigation. Y esto va a tener, como vimos ya en el anterior ejemplo, un navController. NavController que lo vamos a inicializar a remember navController. ¿Por qué no me lo está cogiendo? Porque acordaos que para trabajar con navegación tengo que sincronizar la dependencia, añadir la dependencia y sincronizarla de la navegación, ¿no? La teníamos por aquí.
con la versión, teníamos que venirnos aquí, da igual el orden, ¿vale? De las implementaciones, acordaos, con la versión y sincronizamos. Y una vez sincronizo y la añado, en cuanto el proyecto sincroniza, ya no me hace falta buscar el error, sino que directamente, si yo vuelvo aquí a App Navigation, lo normal es que aquí ya me coja el Remember Nav Controller, ahí está, y ya me lo importa directamente. Vale, ahora que tenemos el Navigation importado y tenemos nuestro Nav Controller, como hicimos en el anterior, vamos a definir nuestro navhost. Este navhost que recibe principalmente el navcontroller que acabamos de definir, que va a ser igual a ese navcontroller, y una start destination. En este caso, la start destination para el navhost, ¿cuál va a ser? En el ejemplo anterior era el main screen. Aquí no. Aquí queremos que start destination empiece en appscreens.splashScreen, que es donde queremos que cuando iniciamos la app, lo primero que queremos que se vea. Entonces le pasamos la ruta a splash screen y ahora, al igual que hicimos con el ejemplo anterior, pues crearemos los dos composables, uno para appscreens.splashScreen.route con la ruta a nuestra splash screen, y a esta splash screen le vamos a pasar, que de momento no lo pedía, vamos a propagar el navcontroller. ¿Por qué vamos a propagar el navcontroller? Porque desde ella queremos luego poder navegar a nuestro otro composable que sea appscreens.mainScreen.route. Entonces le pasamos la ruta, igual que hicimos antes, y aquí sí que ya es main screen a secas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a main screen no hay que pasarle? Bueno, para empezar, aquí me está dando el que hay que importarlo. Una vez importada, ¿por qué a main screen no le paso el nav controller? Bueno, porque en este ejemplo, o sea, lo lógico sería pasárselo también si yo luego fuese a navegar a más pantallas desde main screen. Como este ejemplo va a ser solo navegar de las splash e ir a la main, no me hace falta pasárselo porque la main no tiene que navegar a ningún lado. De la main no tengo que poder volver a la splash screen. Se supone que si yo le doy al botón de atrás o salgo de la app desde la main screen, yo salgo al menú o al lanzador de aplicaciones, pero no vuelvo a pasar por la splash screen. La splash screen es solo eso, para lanzar durante un segundo o dos o lo que sea y cargar todo y mostrar la pantalla de la app. Este error que me da es porque yo splash screen no le definí, no le dije que por supuesto tiene que recibir ese nav controller aquí. Vale, como decía, nos falta propagar el nav controller, tenemos que irnos a splash screen y definir pues que efectivamente va a recibir este nav controller de tipo nav host controller. ¿Qué ocurre ahora? Vale, ocurre que tenemos que simular todo este comportamiento de navegar de una a la otra, porque yo directamente aquí podría pues mostrar la splash y coger y decir, vale, pues voy de nav controller.navigate para navegar ¿a dónde? A appscreens.mainScreen.route, y con esto navego. ¿Qué ocurre así? Pues obviamente si lo ejecutamos así ahora mismo, fijaos lo que va a ocurrir. En main activity tengo que descomentar el App Navigation Host, el App Navigation, e importarlo. Ahí está, vale. Ahora, App Navigation cuando entra va a saber que su Start Destination es App Screens, pero ¿qué va a pasar en la Splash Screen? La Splash Screen va a mostrar la Splash y directamente va a navegar. No es lo que queremos. Fijaos que ahora si lo lanzo... Bueno, me he pasado directamente por la Splash porque tengo que desactivarla normal. Y ha ido directamente... Bueno, ni siquiera le ha dado tiempo seguramente a mostrar la nuestra, porque directamente estamos navegando. Entonces, antes de corregir lo otro, vamos a corregir el tema de que no navegue directamente, sino que espere unos segundos y ocurra esto. Además, si yo ahora voy hacia atrás, fijaos que se me queda así como en blanco, como que está volviendo. ¿Veis? El botón atrás, veis que hace una cosa como rara, que pone esto como en blanco, y es porque está todo el rato como yendo hacia Splash Screen, pero en el momento en el que llega a Splash Screen, vuelve a navegar a Main Screen. Tenemos que evitar esto, tenemos que hacer que en el momento en el que yo voy atrás desde la main screen, salga de la app. Entonces, para evitar todo esto, voy a eliminar esto de aquí, aunque ahora lo volveré a utilizar. Vamos a simulamos una carga de 2 segundos. Para simular una carga de 2 segundos vamos a utilizar una corrutina sencillita llamando a Launched Effect. Launched Effect, bueno, ya veis que nos pone ahí, cuando un Launched Effect entra en la composición, va a lanzar un bloque y en la composición va a lanzar una corrutina en un contexto. Una corrutina básicamente es una rutina, digamos, que se ejecuta de forma síncrona, ¿vale? Y básicamente nos genera como un hilo que está pendiente de hacer otra cosa, y en este caso lo que vamos a hacer es un delay dentro de Launched Effect. Entonces yo voy a crear el Launched Effect, le voy a pasar la key 1 a true
Ya digo, esto simplemente para simular esto. Y le voy a pasar un delay de milisegundos, pues de 2 segundos. 2000 milisegundos. Una vez espere ese tiempo, ese delay, yo quiero hacer el navcontroller.navigate e irme, igual que hacía antes, a appscreens.mainscreen.route. ¿Qué ocurre? Con esto vamos a hacer pues que se quede aquí esperando esos 2 segundos antes de ejecutar lo siguiente, es decir, se va a quedar en el delay durante 2 segundos, pero va a mostrar la splash sin ningún problema, porque esto, al ser una corrutina, se lanza, se queda ejecutándose de fondo, pero sigue la ejecución del código normal. ¿Qué ocurre? Con esto estoy evitando, digamos, el que ni aparezca la splash screen, pero me falta por evitar lo otro, me falta por evitar lo del botón atrás. Para eso, si os acordáis, igual que hacíamos en el ejemplo anterior, yo aquí llamo a navcontroller y hago pop backstack. Este pop backstack básicamente lo que está haciendo es eliminamos la pantalla de carga de la pila. Entonces yo ya antes de navegar a ningún otro sitio ya le estoy diciendo que esta pantalla en la que estoy, en la que está el navegador ahora mismo, que la quite de la pila. Si ahora ejecutamos, posible que la por defecto esté aún, porque tengo que ver cómo desactivarla, que no me acuerdo dónde era. Ahora lo busco. Pero fijaos, lanzamos, esta es la habitual, digamos, la que viene por defecto. Ahí tenemos la nuestra, 1 o 2 segundos, y ahí tenemos la primera pantalla de la app. Y ahora, si le doy al botón de atrás, salimos de la app, sin ningún problema. Vuelvo a entrar, me carga la splash screen nuestra, y ahí vuelve a lanzarse. Me falta por ver, dejarme que lo busque ahora y lo vemos, cómo eliminar esa, digamos, esa splash screen que pone por defecto en Android 12, aunque realmente nos daría hasta igual. Quiero decir, podemos tener ambas. Si lo que queremos es usar la nuestra para esta carga, que aquí la hacemos simulada, pero que podría ser de eso, de descargarnos información que tenemos que traemos de base de datos, sea de una base de datos local o en remoto. Si tenemos que hacer unas llamadas a cualquier API para cargar datos, o si simplemente la interfaz tiene que cargar muchos datos o pintar muchas cosas y vemos que a veces va con un poquito de delay al principio o algo por el estilo, pues tendríamos que hacer algo así. En vez de simular el tiempo, podríamos tener alguna condición que por detrás vea que ya está todo cargado, y en el momento en el que esté todo cargado salir de ese launched effect, de esa corrutina que nos mantiene en la splash antes de navegar, y luego navegamos, ¿no? Pero bueno, sí que estaría bien poder quitarla por defecto también. Entonces vamos a ver si lo encuentro y os digo. Vale, para acabar con el tema de la splash screen, que os comenté antes, estuve buscando el tema de, sabéis que si ahora mismo lo lanzamos, bueno, no tendría ni que volverlo a lanzar desde aquí porque la tenemos instalada. Ahora mismo lanza la splash por defecto, la de la API de splash screen. Después inicia la de navegación, la que tenemos nosotros, espera esos 2 segunditos y lanza esta app. Si yo ahora voy hacia atrás, sea usando el gesto o sea lo que sea, sale de la app, que es el comportamiento que queremos. ¿Cómo quitar la splash screen esta por defecto? Pues he estado buscando y tiene toda la pinta de que no se puede, ¿vale? Fijaos. Ya ha tenido gente este problema. Como decía, esta es la splash screen por defecto de Android 12 y ya nos dice en general por aquí que no es posible quitarla. Lo que sí que podemos hacer es, a través del tema de Splash Theme y todo esto, modificarla un poquito para ponerle un poco a nuestro gusto, pero no tan personalizable como hacer directamente nosotros el compose como hemos hecho. Bueno, es lo que tiene. Si compilásemos el proyecto para una versión de Android anterior a 12, ya la estaríamos quitando porque no puede implementar esa API, pero puede ser que queramos alguna utilidad de Android 12 o superior, en cuyo caso pues ahí sí que nos tocaría sí o sí modificar esa, o podemos mantener las dos como tenemos ya veis que la app dura muy poquito, abre, muestra el icono y luego ya carga la nuestra y tal. De hecho, hay un montón de aplicaciones o incluso, bueno, juegos y cosas por el estilo que normalmente tienen como de splash screen todos los distintos logos de las diferentes compañías y los publishers que han trabajado en ese proyecto y tal. Pero bueno, con esto quedaría el tema de las splash screen visto. De nuevo, repaso de navegación. Acordaos con el app screens dentro de la sealed class, la navegación con el navhost y el navcontroller que lo vamos pasando a los composables que nos interesan, las screens en su paquetito de screens, y en main activity pues estaba llamando solo a app navigation para que se encargue de mostrar lo que tenga que mostrar.